Bueno, entonces vamos a entrar de lleno, no nos vamos a demorar mucho, ya di espacio como para que llegaran aquellos que iban a estar en clase hoy. Y pues vamos a entrar ya de lleno al tema que nos quedamos, sin antes pedirle disculpas por hace 8 días, de verdad tenía una migraña que no podía, entonces mil disculpas por no poder estar, pero pues bueno, gracias a Dios ya estamos acá, podemos estudiar nuevamente el Eterno, ¿listo? Entonces, pues vamos a entrar directamente a recordar las bienaventuranzas que ya hemos visto, ¿sí? No son muchas, pero hemos avanzado muy poco, podríamos decir muy despacio, pero las hemos entendido realmente con el principio, con lo que Yeshua nos lo quiso decir. Desde su pensamiento, ¿no? Y muy posiblemente lo estemos entendiendo muy poquito y nos falte todavía demasiado por entender, pero pues por lo menos nos estamos acercando a lo que Él nos está pidiendo, ¿cierto? Y a lo que las escrituras nos lo dicen. Entonces recordemos que empezamos con el primer paso que es ser que humildes, con este desafío a la humildad que vimos en los dos primeros capítulos y después empezamos con estas bienaventuranzas que realmente nos dan el paso a paso para nosotros obtener todo lo que deseamos, ¿sí? Es decir, para nosotros poder llegar a esa madurez, a ese nivel de realmente andar con el Eterno y caminar como Él quiere que nosotros caminemos, ¿sí? Entonces, el primer paso que nosotros vimos, ¿cuál fue? El de bienaventurados los pobres en espíritu. Reconocer que no soy nada sin Él, que yo no valgo nada sin Él, que yo, si no estoy en las manos del Eterno, no soy un vaso de honra, lo que soy es un vaso de vergüenza, ¿sí? Y al aceptar eso, pues viene la siguiente bienaventuranza, que es que bienaventurados los que lloran. Eres dichoso porque te quebrantaste, porque aceptaste, porque declaraste desde lo más profundo de tu corazón que no eres nada, absolutamente nada, sin Él. ¿Y qué va a traer eso? Te va a dar consolación. Y esto lo vimos con dos ejemplos muy claros, que fue Judas y Pedro, ¿cierto? Cómo Dios consoló a Pedro y muy posiblemente Yeshua estuvo también dispuesto a consolar a Judas, ¿no? Eh, y es algo que a veces se nos pasa de decir, no, pero es que él hizo todo lo malo, él hizo sí, nosotros también hemos hecho cosas malas y hemos pedido misericordia y la hemos obtenido, entonces muy posiblemente él también lo hubiera tenido si realmente se hubiera humillado ante Dios y después de esto, pues, ¿qué empieza a hacer? Empieza a hacer una labor en nuestras vidas. Y lo primero que empieza a manejar son ¿qué? La mansedumbre, nuestras emociones, nuestra fuerza, así como a lo largo de nuestras vidas, desde chiquitos, desde bebés, empezamos a manejar la fuerza, a saber a qué sí le podemos pegar duro y a qué le podemos pegar pasito, a qué coger muy duro, a qué coger muy pasito, ¿cierto? Imagínese coger con la misma fuerza que tú coges una roca de 1 tonelada, bueno, no, eso es demasiado peso, de 1 kilo, ¿sí? Coger una roca de 1 kilo y ponerle esa misma fuerza a un huevo. ¿Será que el huevo lo va a resistir? No, ¿cierto? Y si le ponemos la fuerza con que cogemos el huevo a la piedra de 1 kilo, pues por más que esto nos vamos a aventar un totazo, ¿cierto? Porque nos va a ganar la piedra. ¿M? Entonces, todo esto tenemos que estar condicionando no solo nuestra fuerza, también nuestra lengua, también nuestros pensamientos, estarlos controlando, sometiendo a qué? A las escrituras. También mis emociones, no hacer lo que hoy en día nos dicen, no, que eche flor a piel todo, que diga todo cuanto quiere, pues no se puede porque posiblemente estaremos infringiendo ciertos mandamientos que ya vamos a ver más adelante. ¿Listo? Después de la mansedumbre, ¿qué viene?
el que nosotros tengamos hambre y sed de la palabra. Y dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Recordemos que justicia en el Salmo 119, pues nos hablaba acerca de qué, de la palabra de Dios. Entonces, si nosotros empezamos a controlar nuestros pensamientos y los empezamos a atar a dónde, a las escrituras, a decir, ah, ve, acá me dice que no me tengo que airar porque ya peco. Ah, acá me dice que no puedo codiciar los demás porque ya estoy transgrediendo. Ah, bueno, entonces, ¿qué empiezo a hacer? A empezar a cambiar mis pensamientos, mis principios a los que nos dicen las escrituras, ¿cierto? Y después de esto va a seguir el proceso y ahora vamos a tener que mostrar misericordia. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y fue en la última bienaventuranza que nos quedamos la clase pasada, ¿cierto? Y esta bienaventuranza, digo que es una de las muy importantes porque si no entramos y si vemos esa es condicional, si tú no das misericordia, ¿qué dice? Pues no te va a mostrar misericordia porque dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Si tú no das misericordia, ¿cómo vas a alcanzar la misericordia al Padre, no? Entonces, es condicional y lo vimos también con una parábola que nos habla muy bien, un ejemplo muy claro acerca de hacer misericordia. Y hoy vamos a entrar con este verso 8, ¿sí? Que ya nos habla de esta bienaventuranza. Y si vimos, todo nos lleva a un proceso, ¿sí? El aceptar que no eres nada te lleva a que recibas consolación. Al recibir consolación, eso te lleva a que te controles emocionalmente, físicamente, psicológicamente, bueno, en todas las áreas de nuestras vidas y así sucesivamente hasta llegar a la octava, al verso 8, más bien, no a la octava bienaventuranza, sino al verso 8, que nos dice que bienaventurados los limpios de corazón. ¿Por qué? Porque porque ellos verán a Dios. Entonces, imagínense esta bienaventuranza. Si nosotros no tenemos nuestro corazón limpio, ¿cómo vamos a ver a Dios? Y esta bienaventuranza la vamos a cumplir hasta qué? Hasta que cumplamos las anteriores. Como les he dicho, este crecimiento a nivel espiritual, la madurez espiritual, viene de menos a más. ¿Sí? ¿Y cómo lo empezamos? Con los escalones, hagan de cuenta que es como una escalera que nosotros estamos subiendo. El primero es el aceptar que no soy nada porque quiero estar ante Él, entonces estoy dando un escalón más cerca de Dios y así sucesivamente, ¿sí? Y ya después de que nosotros mostramos misericordia, controlamos nuestras emociones, sabemos que sin Dios no somos nada, ¿cierto? Y ahora, ¿qué vamos a obtener? Limpio corazón. ¿Por qué? Porque vamos a andar en la palabra, vamos a mostrar misericordia conforme lo dice las escrituras, ¿cierto? Empezamos a hacer todo lo que nos dice las escrituras y pues de lógico eso nos va a llevar a tener ¿qué? Un limpio corazón. Todo viene encadenado, no hay nada que no esté, digamos, unido o no esté unido, no hay nada que esté suelto, que hay, no, si cumples ganas, no, tienes que cumplir todos para poder llegar a este punto, ¿sí? Y antes de entrar directamente a entender un poquito más, entrar un poquito más de lleno a este texto, pues vamos a ver ciertos textos que nos hablan del corazón limpio, ¿sí? Y que muy posiblemente Yeshua, cuando estaba hablando de este mandato, pues estaba hablando también acerca o se estaba acordando de todos estos textos bíblicos. ¿Listo? El primero que vamos a tener como referencia es Salmo 24:3, que dice, ¿quién subirá al monte y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón,
el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño, él recibirá bendición del Eterno y justicia del Dios de salvación. Increíble, ¿no? Ver que aquel que no es llevado por las cosas vanas, por las cosas materiales, sino que se enfoca en qué? En buscar a Dios, en buscar la justicia y estar en rendición ante Él. Nos lleva a dos bienaventuranzas, las cuales debemos de estar cumpliendo, ¿cierto? Ya en Salmo 73:1 también nos cita esto y dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. ¿Mm? Proverbios 15:26 también nos habla de esto. Dice, abominación son al Eterno los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. O sea, si tus pensamientos van conforme a las escrituras, conforme a lo que Dios dice, y si nuestros pensamientos van conforme a lo que dice las escrituras, cumpliendo lo que dice el verso 6 de tener hambre y sed de justicia y llenarnos de la palabra del Eterno, de esa agua que realmente sacia, pues ¿qué va a pasar? Nuestras expresiones, nuestra hablar, nuestros pensamientos no van a estar yéndose en cosas que no son buenas, sino en cosas que realmente son edificantes. Y realmente esta expresión del verso 8 de Mateo 5 definitivamente llama mucho la atención. Y dice Joseph que él escuchó un comentario, ¿sí? Muy interesante acerca de la pureza y la limpieza de corazón. No sé si ustedes saben cuál es la diferencia entre el puro, entre la pureza y la limpieza. ¿Alguno sabe cuál es la diferencia entre ambos de esas dos? Para ver la limpieza casi siempre es exterior, ¿cierto? Cuando tú haces una limpieza en la casa, pues lo que haces es mover las cestas, pero no es una limpieza que purifica el lugar, por así decirlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú no estás yendo hasta dentro de los ladrillos que está detrás de la pintura y todo eso, limpiando todo eso, ¿cierto? Es algo que tú puedes ver y puedes palpar. En cambio, la purificación es es totalmente, ¿cómo se dice? Más interno, ¿sí? Y para eso les voy a mostrar un video, déjenme en un segundo, lo busco porque la verdad no me acordaba de este tema. Me acordé de tenerlo listo, acá está. Entonces se los voy a mostrar y vamos a ver un poquito acerca de esto, de la purificación, pero del agua, ¿sí? Les encargo, vean por lo menos videos acerca Hola amiguitos, de la soy Pelín Subin purificación. Deme un segundo. y hoy les Listo. Acerca de la purificación, por lo menos del oro, cómo se hace para que quede el oro totalmente puro, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que mirar, ¿listo? Entonces les voy a mostrar cómo realmente se purifica el agua, cómo es el proceso de purificación, ¿sí? Que pues no es tan complicado como por decirlo así, sino que realmente es un proceso que lleva su tiempo y que no es tan fácil la purificación como a veces nosotros decimos y le decimos, Dios mío, purifícame. Pero, ¿qué le estamos diciendo a Dios cuando le estamos diciendo, purifícame? Es un tratamiento que no va a durar un día, 2 días, sino va a durar casi a lo largo de nuestras vidas hasta que realmente Él ya haga un cambio total, una renovación total del cuerpo, del alma, del espíritu como tal, ¿sí? Si vemos ahí todo este proceso que maneja acá como tal, la purificación de agua,
no es nada fácil. Tenemos que pasar por varios filtros, por varios procesos, donde te está quitando ciertas cositas que no es bueno para el agua, ¿sí? Porque el agua que tú ves en los ríos toda sucia, que huele re feo, ¿cierto? Y para que nosotros la podamos tomar, sea potable, no huela tan feo, ¿cierto? Pues tiene que haber un proceso bien grande. Lo mismo tiene que pasar con nuestras vidas, ¿sí? Pero me gusta poner este ejemplo porque es más fácil viendo todo ese proceso por el que pasa el agua para de un agua totalmente verde, sucia, llena de contaminantes, ¿cierto? Pasar a un agua pura, cristalina, que nosotros la vamos a poder beber, pues definitivamente es un proceso muy largo y que tiene que pasar por diferentes circunstancias que posiblemente si las tocamos para nuestras vidas, cada uno de esos filtros, nos tocará algo en nuestras vidas que no nos va a gustar, ¿sí? Algunas cosas que en nuestras vidas vayan a estar en contra de las cosas de Dios y que definitivamente toque desarraigarlas, ¿sí? Empezando con la alimentación, ¿quién nos tocaba la alimentación a nosotros? Y antes decíamos, no, lo que calga en el caldero, eso no lo comemos, ¿cierto? Pues que teníamos nuestras medidas, ya cucarachas y todo eso, pues no, ¿cierto? Pero hay lugares que se las comen y dicen que son muy ricas, ¿sí? Pero todo va dependiendo, pero acá ya el Eterno nos está diciendo, no, mira, hasta aquí vas a llegar y esto es lo que tú tienes y lo que no tienes. Entonces, ¿qué empiezas tú? A purificar tu cuerpo, después te empieza a decir, no, mira, en tu casa tiene que estar libre de esto, de esto, de esto y aquello. Te empieza a purificar de los ídolos, te empieza a purificar en tu carácter, como vamos a ver ya más adelante ya cuando entremos a la luz, la sal y todas las demás letras rojas que habla Yeshua, nos va a tocar nuestro carácter, nos va a tocar nuestras vidas, entonces todo eso va a hacer que realmente nuestro corazón esté limpio, pero esta limpieza que habla acá que habla acá el versículo, no es solo en una limpieza externa, no es solo que tu cara se vea bonita, que ya no vas a andar, digamos, con una cara muy demacrada debido a la vida que llevas, ¿sí? No vas a demostrar incluso tu edad que tienes, porque pues ya no estás, digamos, en ese mundo donde te trasnochas, donde estás pasando, o si te trasnochas ya es por buscar de Dios y Dios te da un brillo totalmente diferente, pero ya no estás en las mismas andadas de antes, ¿sí? Y esa es la diferencia en que nosotros podemos estar hablando no de limpieza solo externa, sino al nivel total. Tanto mi interior como mi parte externa van a estar totalmente limpios, totalmente purificados, ¿sí? Y esto nos lo confirma Juan 15:3, que dice, ustedes ya están limpios, ¿por qué? Por la palabra que les he hablado. Las escrituras son las que nos limpian, las escrituras son las que realmente pueden purificar nuestras vidas, pueden purificar todo lo que somos, ¿sí? Si nosotros no estamos correctamente andando en las escrituras, pues muy posiblemente no vamos a ser tan purificados y no vamos a hacer un agua tan cristalina como realmente deberíamos de serlo. Por eso en el hebreo, cuando vemos esto de limpieza o de corazón limpio, no solo se trata de una limpieza externa o superficial, sino de una limpieza que profunda, de que tengamos a llegar a ser puros, pero bueno, nosotros podríamos decir, no, pero es que acá en este mundo no hay nadie puro, ¿cierto? Solo Yeshua fue el que cumplió la pureza, la limpieza total. Sí, por eso nuestro máximo exponente, nuestro máximo ejemplo, pues, ¿quién debe ser? Él, ¿cierto?
Pero nosotros sí vamos a llegar a un momento en que estemos así de puros para llegar a la presencia del Eterno, y es cuando, ¿qué? Cuando Él nos renueve, cuando Él nos quite este cuerpo corruptible y nos los dé por un cuerpo incorruptible, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta este contraste, ¿sí? Que tenemos, y que así como hay jabones abrasivos, así como hay jabones de limpieza que nos lastiman, que nos dañan la piel, podemos nosotros también tomar decisiones según para limpiarnos, según para purificarnos, como mucha gente lo ha hecho a lo largo de la historia, que piensan que purificarse es seguir lo que X o Y hombre te está diciendo, y terminan teniendo peores consecuencias, ¿sí? O por seguir a alguien, pues terminan haciendo y dañándose y lastimándose a sí mismo. Y eso es lo que hacen, pues, que los jabones abrasivos, estos que a veces nuestra piel no tolera, estos desodorantes artificiales que solo traen es químicos y no uno natural. Cuando nosotros usamos algo natural para bañarnos, para estar aseándonos, pues nuestro cuerpo va a estar mucho mejor, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando nosotros utilizamos a nivel espiritual un jabón que no es natural, que no es, fue el que el Eterno diseñó para limpiarnos, y utilizamos otro externo? Pues ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a lastimar, nos vamos a hacer heridas, y esto pues definitivamente van a causar consecuencias en nuestras vidas, ¿sí? Por eso es mejor que, perdón, por eso es mejor que tengamos que hacer, que utilicemos lo natural, lo que el Eterno nos dejó diseñado realmente para podernos limpiar, y lo único que nos limpia, lo único que nos purifica es ¿qué? La palabra de Dios. No hay nada más que nos pueda purificar, no hay nada que por más que nosotros nos embellezcamos, nos luzcamos, nos pongamos la mejor pinta, pero si tu corazón, pero si tu vida no está limpia, no demuestra la pureza que realmente Dios te llama a ser, no muestras el carácter que Dios quiere que tú tengas, pues ¿qué va a hacer? ¿Qué pasa con una persona que está súper bien vestida, tiene el mejor vestido, sea hombre o sea mujer, están bien pispos, por así decirlo, bien guapos, bien elegantes, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando uno se acerca y empieza a ver una actitud de prepotencia, una actitud de orgullo, trata a todo el mundo mal? Pues ¿qué hace eso? ¿Realmente todo el mundo lo va a querer solo por lo exterior? Lastimosamente no, ¿cierto? Uno dice, ay, tan lindo, tan chévere, pues solo por ahí, por el momento, ¿cierto? Por no hacer quedar mal, pero el resto que vamos a querer tenerlos lejos, por más lindo, por más simpático que sea, ¿cierto? Por más cara bonita o de niño que tenga, pues lo vamos a mantener lejos debido a su carácter, debido a lo que está adentro de su corazón, ¿sí? Por eso la importancia, no importa si no somos tan simpáticos, tan de todo, pero si nosotros tenemos una personalidad que es muy apasiva, que es muy a estar con los demás, a ayudar, a ser compasivos, a ser misericordiosos, a tener ese carácter que tuvo Yeshua, realmente vamos a hacer realmente mucho más de bendición que de maldición, ¿sí? Por eso cuando las escrituras nos dice, dichosos los de puro corazón, ¿sí? Pues ahí es que no te enfoques en lo externo, no te enfoques en lo que sobresale, ¿sí? No te enfoques solo en tu vestimenta, solo en cómo te ves a nivel físico, sino enfócate más a qué,
a nivel espiritual. ¿Cómo está mi vida a nivel espiritual? Tengo mi yo arriba y al eterno lo tengo abajo, como que, ay, no, el eterno es el que me tiene que hacer caso a mí y yo le digo al que lo que tiene que hacer o es al revés. ¿Cómo estamos nosotros realmente delante de Dios? O sea, ¿realmente estamos andando de acuerdo a lo que dicen las escrituras o estamos poniéndonos muchos adornos, muchas cosas para que la gente no se dé cuenta realmente del corazón tan sucio, tan negro que tenemos, ¿sí? Entonces, esto es algo a que nosotros tenemos que estar mirando, ¿sí? Y pues a veces nosotros no sentimos, ¿sí? A veces queremos imitar a aquella persona que, uy, tiene los discos, uy, que tiene y ha salido adelante y has hecho las mejores cosas, pues a veces que queremos hacer y ser parte de estas personas, ¿cierto? Seguir su ejemplo, tener su modelo. Muchas veces al principio, cuando éramos niños, nuestros modelos, ¿quién eran? Nuestros padres. Después en la adolescencia, pues que cambiaron otros modelos, ¿cierto? Pero nosotros no tenemos que tratar de imitar a alguien o tratar a imitar a un hombre como tal, sino el único que podemos imitar es a quién, a Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos para tener un corazón limpio? ¿Qué se necesita o qué será lo que nosotros debemos de mirar si está sucio o no? ¿Cómo nosotros lo podremos saber? ¿Quién me puede decir? Por las acciones. Exactamente, sí. Por las acciones podemos comprobar si estamos bien o estamos mal, aunque hay mucha gente que a nivel exterior muestra actitudes muy bonitas, muy bellas, ¿cierto? Pero en el interior, pues vamos a ver que realmente están siendo es como ese lobo disfrazado de oveja, ¿cierto? Ante los demás muestra una cosa, pero en su soledad, en su parte íntima, muestra otra diferente, ¿sí? Un corazón limpio, Ajá, pues la gente que es congruente con su pensamiento y con su actuar, ¿no? Que así como piensa, pues actúa. Y no al contrario, exactamente. que tú Ajá. dices que hay gente que es así como que, pues quiere dar a mostrar otra manera de ser y mientras, pues así en lo íntimo es de otra manera, ¿no? Sus pensamientos son de otra manera, pero aparenta otras cosas. Ujú. Sí, exactamente. Y ahí es donde nosotros el único que puede realmente ver el corazón, ¿quién es? Dios, Pues ¿cierto? Y sí. eso lo podemos ver cuando se escogió a David como rey. ¿Qué pasó cuando Samuel llegó y vio a los hermanos de David bien parecidos, bien apuestos, daban ese toque de imponencia, ¿sí? Que tanto Samuel cuando vio al primero dijo, uy, como que este es, ¿cierto? Pero ¿qué le dijo Dios? No mires el exterior, mira su corazón, ¿sí? Imagínate esa respuesta de Dios y a veces nosotros pensamos que, uy, somos los re buenos, pero si realmente Dios no ve el corazón tan bueno que tenemos, si realmente Él no ve algo en nosotros que realmente se deleite en Él, pues muy posiblemente vamos a tener que tener un trato mucho más largo, ¿cierto? Por eso Jeremías en su libro, en Jeremías 17:9, que nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo el Eterno, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, sí, tiene que ver con lo que ustedes estaban diciendo, con las obras, con el pensar, con el hacer, como yo muestro que realmente voy conforme a lo que Dios me está diciendo, pues poniendo ejemplo, mostrando evidencias que realmente yo quiero obedecerlo,
quiero servirlo y quiero estar delante de él, ¿cierto? Pero algo acá y algo que escuché no hace mucho, fue un video donde estaban explicando qué era esto del corazón o por qué el pensamiento hebreo tienen del corazón. Nosotros casi siempre del corazón pues son los sentimientos, las emociones, el alma, ¿sí? Pero más bien de acuerdo a los escritores hebreos, ¿qué es lo que hay casi siempre en el corazón o ellos a qué se refieren cuando hablan del corazón? Hablan de los pensamientos, de la voluntad, ¿sí? Que nosotros tenemos, de ese modo de tomar decisiones que nosotros tenemos, ¿sí? O sea, es muy contrario a lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, cuando decimos, a veces nuestros pensamientos son engañosos, a veces nuestra voluntad, ¿cierto? Quiere irse para otro lado, a veces preferimos estar, no sé, jugando con los amigos, estando viendo televisión, compartir con los niños, que realmente sentarnos a estudiar las escrituras, ¿sí? Ese por el estilo, o si nos apasiona mucho la carrera que escogimos o el trabajo en el que estamos, pues preferimos estar trabajando o cumpliendo con ciertas labores antes de estar estudiando las escrituras, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos, porque todo esto que tenemos a nivel de lógica irracional, pues definitivamente la vamos a tener ¿dónde? En el corazón, porque incluso dicen que el único músculo que se mueve, que tiene vida, ¿qué es? El corazón, ¿sí? Es el único que se mueve, el cerebro ni siquiera se mueve, ¿sí? El único que bombea y hace que todo el cuerpo funcione, ¿qué es? El corazón. Si el corazón deja de latir, ¿qué pasa con el cuerpo? Deja de existir, ¿cierto? Por más que quiera y por más que esto, no trabaja el cuerpo. Lo mismo, si el cerebro se muere, ¿qué pasa con el cuerpo? El cuerpo puede sobrevivir, ¿sí? Incluso ahorita hay trasplantes y todo esto de cerebro que están estudiando ahorita, pero muy posiblemente la persona pueda seguir viviendo desde que su corazón esté latiendo. Eso es lo que se le llama como muerte cerebral, ¿no? Tiene su cerebro se murió, pero su cuerpo, toda su totalidad está totalmente bien. Lo único que se murió o falló fue el cerebro, pero el resto del cuerpo puede seguir viviendo, puede seguir trabajando. Entonces, si vemos, el corazón es una parte fundamental de nuestras vidas y más que ser emociones, lo que esté allí está es nuestra voluntad, están nuestros pensamientos. Por eso dice que del corazón pues salen que todas las cosas malas. Acá nos dice, cuidado con tu corazón porque es que engañosa tu voluntad, tus pensamientos a veces te llevan a donde realmente no deberías de estar, ¿no? Entonces acá nos vemos cómo este profeta Jeremías nos habla que realmente el corazón es ¿qué? Irreparable, es engañoso, nos lleva a la maldad. Entonces, ¿qué necesitamos? Un cambio total de corazón. No que, ay, Dios mío, límpiame la mitad de corazón y la otra mitad me la dejas para que yo disfrute y viva como yo quiera, ¿sí? No, o servirle a Dios de acuerdo a mi acomodo es decirle, déjame mi corazón tal cual como estoy, porque yo quiero hacer y seguir haciendo mi voluntad, ¿cierto? Cuando el corazón es totalmente cambiado, es porque mi corazón va a rendir pleitesía, va a rendirle honor, nos vamos a arrodillar solo ante quién, ante el Padre, ante nadie más, ¿sí? Y eso es la importancia que nosotros debemos de tener y cómo podemos obtener un corazón nuevo, cómo podemos hacer que este cambio de corazón que nosotros tenemos dañino, de piedra, que es engañoso, no lo cambie por uno nuevo. Pues lo primero que tenemos que reconocer es la bienaventuranza primera, que no somos nada, que nuestro corazón es perverso, que nuestro corazón es engañoso, que no podemos hacer nada sin el Padre,
que el único que me puede cambiar mi corazón perverso, ¿quién es? Yeshua. Con su sangre Él nos puede purificar, con su sangre Él la puede cambiar. Incluso, ¿quién es el mejor operador? ¿Quién es el mejor especialista en cambiar corazones? ¿Quién es el mejor cirujano? Dios, ¿cierto? Dios puede crear un corazón nuevo que realmente sea compatible con tu vida, sea y haga que realmente tú sobresalgas en lo que Él quiere y para lo que Él te diseñó y te llamó, ¿sí? Entonces, cuando nosotros realmente empezamos a cambiar y el Eterno nos empieza a dar un corazón nuevo, pues ¿qué hace cuando te da ese corazón de carne, ese corazón otra vez vívido? Pues nos va a llevar ¿a qué? A andar a sus mandamientos, a seguir lo que el Eterno me está pidiendo. Ya no va a tener esa dureza de no seguir los mandamientos, ya no me van a costar seguirlos. Ya voy antes a ansiar, querer estar deleitándome y buscando de Dios y conociendo de Dios a través de las escrituras, ¿sí? Y por eso cuando empieces a dar las obras y cuando empieces a dar evidencias de que obedeces a Dios, una muestra de que tú tienes y estás empezando a tener un corazón nuevo, un corazón conforme a la voluntad del Eterno, ¿sí? Pues ahora, ¿qué va a hacer? Vas a recibir las alabanzas tú mismo, vas a recibir la gloria tú mismo por lo que estés haciendo o por lo que estés ayudando a los demás o por lo que Dios te esté usando a ti. Pues no, vas a dejar de darle, de quitarle el honor a Dios, vas a dejar de recibir todas las alabanzas o la pleitesía de la gente y vas a saber que solo es de Dios. Vas a saber que todo vas a empezar a andar con gratitud, vas a ser un poquito más feliz porque ya no te estás enfocando en lo que te falta, sino en lo que Dios te ha dado, ¿sí? Y vas a empezar a hacer lo que hicieron Pablo, lo que hizo Pedro. Pedro cuando llegó a la casa de Cornelio, ¿qué hizo? Se dejó adorar, dijo, no, 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 venga, no me vaya a adorar, venga, no se arrodille, yo soy igual que usted, ¿sí? Lo mismo hizo Pablo cuando por allá en una ciudad que él estaba visitando y le empezaron a decir como dioses y lo querían adorar y todo el que hizo, se rasgó sus vestidos como diciendo, esta gente está loca, que yo no me adoren a mí, yo soy un hombre, ¿qué es lo que quieren hacer ustedes? Pues eso fue lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros no podemos recibir alabanzas o exaltación del hombre. ¿Quién es el único que las puede recibir? El Eterno. ¿Habrá algo más grande que Él? ¿Habrá algo más importante, algo más extraordinario que mirar a Dios, que agradecerle a Dios? No lo hay, ¿cierto? No hay más a donde nosotros podamos mirar. No hay más a donde nosotros podamos acudir realmente para que nos cambie nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros estemos en su presencia, cuando nosotros estemos delante de Él, cuando entendamos todo esto, cuando empecemos a hacer todos estos pasos sin perdernos uno, porque estos pasos y cada uno nos está llevando ¿a qué? A tener este corazón puro, a que realmente nuestro corazón sea cambiado y cuando empecemos a hacer eso ya no vas a dejar de alabarle, vas a estar continuamente en alabanza, ya vas a encontrar una dicha que no es pasajera, vas a encontrar una paz que nunca has entendido a pesar de las circunstancias o del problema que estés viviendo, ¿sí? Dios te va a ayudar. Que no es fácil, no es fácil, es un proceso que vamos a tener que pasar toda nuestra vida. Es ese proceso de purificación que vamos a tener que pasar, así como el agua pasa por todos esos procesos, por todos esos filtros, por todos esos canalizadores donde le quitan lo malo y empiezan a dejar solo lo bueno,
pues nosotros también tenemos que pasar por los canalizadores, que son las pruebas a lo largo de nuestras vidas, ¿sí? Las pruebas, por eso dice y leíamos ahí en Jeremías, que Dios escudriña y prueba nuestros corazones. Prueba si realmente vamos a estar limpios. ¿A quién se lo prueba? ¿A Él? ¿No? Él ya sabe cómo está nuestro corazón, si está limpio, si le falta o no le falta, ¿cierto? Lo único que falta es que, lo único que, ¿a quién debería saberlo? Pues nosotros mismos. Él nos prueba y nos muestra si realmente vamos conforme a su voluntad o estamos yendo cada vez hacia el lugar que Él no nos dio, ¿sí? Si caminamos al lado de Él o del otro lado, ¿sí? Entonces, ¿qué trae el corazón nuevo? Pues cuando empiezas a caminar con pureza, cuando empiezas a caminar con sencillez, con humildad, con mansedumbre, con templanza, con misericordia, cuando empiezas a mostrar todos los frutos del Espíritu, pues ahora sí vas a ser un perfume, vas a ser una persona grata y agradable al Eterno y no una persona superficial que solo quiere aparentar. Ya no vamos a hacer esa cizaña, sino realmente un manojo de trigo que da fruto de 100%. No sé si nos quedó clara esta bienaventuranza o vamos con dudas o tienen algún comentario. No, Lulie, pues para mí, de mi parte, yo lo he entendido muy bien. Gracias, Lulie. ¿Quién Vale, sabe? vale, Margarita, y bienvenida, no te había saludado. Buenas noches, Luliecita. Sí, yo tampoco la había saludado. Buenas noches. Bueno, y los demás, ¿sí les quedó todo perfecto? ¿Claro? Sí, para mí está claro y está muy entendible. Listo, Los vale. dos, los dos conceptos, ¿no? De un corazón limpio y un corazón puro. Ujú, Y pues el único que nos detecta, pues es el Señor. A nosotros mismos nos podemos engañar a la gente, pero no a Dios. exactamente, sí, muy, muy bien. Exactamente. Y pues bueno, yo di muchas vueltas para que Pedrito lo dijera tan claro en una sola frase. Exactamente, ¿sí? Y después de tener este corazón puro, después de pasar por todo ese proceso, ahora ¿a qué estamos llamados? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este es nuestro llamado. Si tú dices, ven, pero yo no sé Dios a qué me llamó, Dios a qué me dijo que yo tenía que hacer, yo no sé cuál es mi llamado, pues acá te está diciendo, bienaventurado, dichoso, aquel que es que pacificador. Y antes de entrar directamente al verso, pues vamos a ver varias fuentes, aunque realmente de pacificador, así como tal explícito, como lo vimos con los otros versos, que realmente ya casi el versículo lo decía todo, lo mismo que decía Yeshua, ¿cierto? Vamos a ver que acá no es así, está un poquito más, y vamos a ver que del verso 9, 11 y 12, perdón, 10 y 11. En estos tres versos realmente vamos a ver que estas bienaventuranzas la cumplieron los profetas, la vivieron los profetas, todos ellos vivieron todo eso, pero realmente no está como escrito, ay, mira que vas a ser perseguido, sino que realmente fue un hecho que se vivió a lo largo de los años, desde Moisés, desde Abraham, ¿sí? Desde el primer hombre que Dios escogió, que fue Abraham, hasta nuestros días. Aquellos que le sirven, pues tienen este llamado y realmente pues es de saber, ¿no? Entonces en Isaías 57:19, ¿qué dice? Produciré frutos de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo el Eterno, y lo sanaré.
¿Quién es el de lejos y quién es el cercano? Pues recordemos que está hablando de las dos casas, así como lo habla Pablo en alguna de sus cartas, dice al que está lejos y al que está cercano, ¿cierto? El que está lejos, pues ¿quiénes? Nosotros que estamos en medio de las naciones, que somos las 10 tribus de Israel o muy posiblemente también de Judá, no se sabe. ¿Cierto? Y los muy cercanos son que aquellos que ya tienen el pacto, que tienen la ciudadanía, que tienen la Torá, las escrituras, ¿cierto? Que fue la casa o es la casa de Judá, que realmente pues sigue cerca al pacto, ¿no? Por eso dice los cercanos. Nosotros hasta ahora estamos empezando a llegar otra vez. En Salmos 34:14 nos dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Nosotros como somos llamados a ser pacificadores, pues estamos llamados ¿a qué? A hacer la paz, no a ir peleando con cualquier persona que preciso me cogió con el mal genio por fuera, me cogió, mejor dicho, que ya estoy que me exploto y preciso voy y pum, me estallo con la otra persona, ¿sí? Pues eso estoy haciendo. Lo contrario, tengo que buscar la paz, ¿sí? Tratar de gobernar sobre mis emociones, volvemos al punto donde tenemos que tener mansedumbre, ¿sí? Si vemos todo, está ligado, no hay nada que esté por fuera. Si vamos manejando empezando a manejar una área de estos bienaventuranzas, también se va a unir otra que muy posiblemente nos va a tocar, ¿sí? En Nahum 1:15 nos dice, he aquí sobre los montes los pies de los que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué nos dice? Anunciemos la paz, el ser purificadores. Ahorita ya que entremos un poquito al tema, no solo es que voy a alejarme de los problemas, no solo es que no voy a hacer problemas, no voy a ser el que inicie sí, una guerra o un problema como tal, sino el que anuncia la paz, anuncia aquellas buenas nuevas de aquel que nos salvó, que nos libertó, ¿sí? Y a eso también estamos llamados, ¿vale? Entonces, entender primero que todos somos criaturas de Dios, todos somos creados de Dios, los árboles, las plantas, los animales, nosotros todos somos creados por Dios, pero no todos son hijos de Dios. ¿Sí? Dos términos diferentes. Todos somos criaturas, pero no todos somos hijos de Dios, ¿sí? Y la humanidad, pues, son criaturas. Todos los hombres somos criaturas, fuimos hechos por Dios, pero ¿qué necesitamos para que yo sea hijo de Dios? Ahí lo dice en el verso 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Si tú quieres ser llamado hijo de Dios, pues ¿qué tenemos que hacer? Ser pacificadores. ¿Y cómo vamos a lograr ser pacificadores? Bueno, cumpliendo las anteriores bienaventuranzas con lo que nos pide al momento de ser pacificador, ¿sí? Entonces, pacificador, ¿qué implica? ¿Qué me hace diferente a los demás? ¿Qué va a hacer que yo no haga lo mismo que mi vecino que está al lado, que es criatura, que es diseño de Dios, o que yo sea diferente a los animales, ¿sí? Porque también son criaturas de Dios. ¿Qué me hace diferente de ellos? Pues lo mismo que te va a hacer diferente. ¿Qué necesitas? Las escrituras. Necesitas caminar bajo las escrituras porque eso es lo que te va a hacer más racional.
más pensante. No te vas a dejar llevar por tus instintos o por lo que tu cuerpo o tu gusto o tus ojos te piden, sino por lo que Dios te está pidiendo. Entonces necesitamos ser ese pacificador para ser llamados hijo de Dios. Y bueno, vamos a ver qué significa ser pacificador. Pacificador no solo es cuando estamos en la guerra y sacamos la bandera blanca y la ondeamos y esto y como que hay paz, ya no quiero guerra, así como en los dibujos animados, no sé si ustedes se veían, esa guerra que había, por lo menos uno muy reconocido es la de Tony y Jerry, no sé si ustedes conocen esos dibujitos, y esos cada vez se andan peleando y peleando y peleando y había momentos en que uno de los dos sacaba la bandera blanca para decir, venga, paremos un momentico porque ya estamos que no podemos, ¿cierto? Pues no ese aspecto sí es uno, pero no solo tiene que ir con ese aspecto. Es el promover también el vivir en paz. ¿Cómo yo voy a vivir en paz con mi prójimo? Pues enseñándole a mi prójimo que no tiene que codiciar lo que no le pertenece, ¿sí? ¿Qué más? Pues que no debo de matar, porque pues si quiero paz, pues ¿para qué me voy a matar con el otro? Estoy haciendo todo lo contrario, todo lo opuesto, ¿cierto? Entonces, el promover implica que hagan los paces con los unos con los otros, es decir, que podamos vivir en armonías todos sin importar cómo seamos, ¿sí? Vamos a llegar el momento que por convivencia tenemos que poner normas, ponemos cosas, ¿cierto? Para poder vivir mejor, ¿sí? Y para poder subsistir. Lo mismo, y hay un cuento, no me acuerdo si es Joseph el que lo dice, lo escuché, y estaban diciendo, se dice de esta historia que eran cuerpo espín. Si ustedes saben que esos cuerpos espín tienen unas espinitas que chuzan y maltratan, ¿cierto? Pues vamos a ver que estos cuerpos espín llegó un momento en el que el lugar donde vivían pues estaba lleno de hielo, totalmente de hielo, ¿sí? Y pues estos para sobrevivir, ¿qué dijeron? Pues venga, nos unimos. Unámonos todos y así nos calentamos todos y podemos sobrevivir, ¿sí? Pero ¿qué pasó al unirse? Pues las punzadas de ellos, pues esas espinas que ellos tienen en sus espaldas, pues estaban lastimando a los otros, ¿sí? Son nuestros defectos, son las cosas que a veces no nos gustan de los demás. ¿Qué pasó con ellos? Dijeron, no, 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 no nos vamos a aguantar esto, mejor nos dispersamos y nos alejamos y no nos hacemos daño, ¿sí? ¿Qué pasó con eso? Pues al separarse, el frío fue más intenso, al unirse, se concentra el calor en un solo sitio, ¿no? Pero si se esparcen, ¿qué pasa? No van a concentrar el calor, ¿cierto? Entonces empezaron a morir. Y ellos al querer sobrevivir, pues que dijeron, no, nos toca aguantarnos las pullitas del uno del otro, ¿sí? Y empezar a vivir todos en comunidad. Unirse para poder sobrevivir a ese clima tan extremo. Y a veces somos así de los seres humanos. ¿Cuántas veces no han pasado desastres naturales? ¿Cuántas veces no han pasado cosas extremas? Y no estamos ahí unidos, ahí sí se nos olvida la raza, ahí sí se nos olvida el problema que yo tenía con el vecino, con el de aquí, con el de allá, y ahí sí me uno y puedo dejar a un lado todas esas diferencias y ayudarnos para qué, para sobrevivir, ¿cierto? Entonces, cuando yo soy pacificador, no necesito pasar por situaciones así extremas para hacer las paces con aquel que está a mi lado, con aquel que me lastimó, con aquel que me hizo daño. No necesito pasar por diferentes pruebas o que me llamen la atención y vaya, perdónelo, sino que tú sabes que es un principio que tú tienes que perdonar, así como Dios te perdonó a ti, ¿sí? Mostrar misericordia como Dios te mostró misericordia a ti, ¿sí? Al hacer eso, pues, ¿qué estamos haciendo? Siendo pacificadores, ¿sí? ¿Qué es lo importante?
Entonces, nosotros no debemos ser de los que se esfuerzan ahí por actuar, por ser pacificadores. Ser pacificador no es nada fácil, ¿cierto? Y no es solo evitar peleas, discusiones, disensiones, o, ay, no me voy a confrontar con tal persona porque es que se busca solo pleito. Y no, 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 ¿sí? Sí, esa es una función, que tú entre más puedas evitar peleas, listo, hazlo, ¿sí? No seas partícipe porque pues para pelear se necesitan ¿cuántos? Dos, ¿cierto? Pero hay momentos en que sí, necesitamos defender nuestra fe, tenemos que estar en discusión en un momento, en otras veces vamos a estar en confrontación con alguien, pero que toda esa confrontación nos lleve a ¿qué? A una reconciliación, ¿sí? Que yo le diga a la persona, le diga, mira, es que esto, lo otro, pero que se lo digamos de tal manera que con nuestra actitud y que con nuestras palabras podamos llegar a una reconciliación. O si es el caso, llevar a una reconciliación a esa persona con Dios, ¿sí? Que a eso realmente es a lo que estamos llamados. Pablo, ¿qué hizo? Promover reconciliación en medio de los lugares a donde iba, ¿sí? Llegaba a un lugar y por lo menos una carta muy famosa que hay acerca de la reconciliación que escribió Pablo es la carta de Filemón, ¿sí? Que yo se las comenté, no sé si a ustedes en una de las clases que vimos acerca de estas bienaventuranzas, que definitivamente si nosotros le debemos algo y si no podemos aceptar perdonar a alguien porque es que nos hizo un daño tan grande que nos es difícil de perdonar, pues ¿a quién debemos de llevárselo? A aquel a quien sí es capaz de lograr el perdón y que nos ayude a tener ese perdón, ponerle todo, perdón, ¿a la cuenta de quién? A la cuenta del eterno, ¿no? Entonces, no nos debemos limitar solo a los conflictos o a dejar de pelear, sino más bien a qué? A tratar de reconciliar a los otros los unos con los otros. Y este de ser pacificador no solo tiene que ver a nivel horizontal, es decir, a nivel con mi prójimo, aquel que con el que yo veo y comparto todo el tiempo, no solo con él, sino que con quién? Con Dios. Que yo tenga y tenga una comunión perfecta con el Eterno y pueda llevar a los demás también a tener una comunión con Dios. ¿Sí? A eso también estamos llamados. Por eso Isaías en Isaías 52:7 nos dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación y el que dice a Sión, tu Dios reina. Bienaventurados los que son, ¿qué? Pacificadores, ¿sí? Entonces, el pacificador implica a que llevemos, a que anunciemos que las escrituras, a que hablemos de la reconciliación de aquel que murió por nosotros, de aquel que hizo todo por nosotros y llevarlos a ellos a donde, a reconocer al único que los puede libertar, al único que los puede salvar. Sí, porque incluso Pablo que decía, pues yo no voy a hablar de muchas cosas, de muchas exageraciones, no voy a meter mucha doctrina, ciencia, lo único que voy a hablar en específico es de quién, de Jesucristo, de lo que Él hizo, de lo que Él hizo allí en la cruz. ¿Para qué? Para que los otros lleguen. Ya después de que ellos lleguen, ya después de que ellos empiecen a estudiar, pues van a empezar a conocer los demás principios, van a empezar a crecer nuevamente, ¿cierto? Pero si no les anunciamos y si no llegamos con un mensaje tan directo y tan básico, sí, que hasta un niño lo pueda entender, si no llegamos así, pues, ¿qué le estamos dando?
Es como darle a un niño, a un recién nacido, coger y darle una papa. Imagínate, ¿te la puede comer? No, incluso podemos coger y atorarlo y hasta matarlo, ¿sí? Por eso tenemos que saber muy bien a quién le estamos predicando. Si está iniciando, si no conoce todos estos misterios, no se preocupen, ellos en algún momento los van a llegar a conocer. Lo importante es que, ¿qué? Que cumplan el primer paso, que es que hagan techúa, que se humillen ante Dios y acepten que solo Dios los puede salvar. Por eso en Romanos 10:13, Pablo que dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será, ¿qué? Salvo. Todo aquel que le llame, todo aquel que diga Yeshua, todo aquel que implore por Yeshua, que está diciendo salvación. Sálvame. Realmente rescátame porque donde estoy mal, ¿sí? Entonces nosotros y nuestra predicación debe ser ¿de quién? De Yeshua. Incluso cuando estemos hablando de temas tan íntimos o incluso temas tan controversiales, temas tan sencillos o difíciles como estos temas que estamos viendo ahorita con las bienaventuranzas, pues ¿a quién tenemos que mostrar en todos estos temas? A Yeshua, llevarla a toda la gente a los pies de Yeshua, a los pies de aquel que realmente te salvó, te libertó, te sacó de las cadenas del pecado, ¿sí? Por eso es que estamos llamados a ser, ¿qué? Pacificadores. Y en Romanos 10:14, que nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y acá les digo que tenemos que tener un principio fundamental. Primero debemos de ser nosotros discípulos, entender las escrituras para ahí sí poder ir y predicar. Ahí sí podemos ser enviados, ¿sí? Lo mismo que hizo Esdras en su tiempo, ¿sí? Esdras, ¿qué hizo? El Esdras no salió directo a Jerusalén y empezó a hacer y a servir como sacerdote, sino primero ¿qué hizo? Se preparó, primero estuvo al lado de Baruch, se dice a nivel judío, ¿sí? Que él se quedó allí en Babilonia estudiando al lado de Baruch, aprendió todo lo que Baruch sabía del templo, de cómo organizar las cosas, de todo esto, para ahí sí después llegar a Jerusalén y poderlo implementar, ¿sí? Lo mismo que le pasó a David cuando quiso llevar el arca a Jerusalén. ¿Qué pasó la primera vez? No lo hizo bien, lo hizo conforme él pensó y dijo, ay, como los filisteos lo pueden llevar, pues así mismo lo puedo llevar. Ellos la llevaron en carro con bueyes, pues yo la voy a llevar igual. Pero ¿qué pasó? Eso no trajo una consecuencia, no trajo la muerte de uno de sus siervos, trajo eso. Entonces, cuando nosotros tenemos el conocimiento, cuando nosotros realmente empezamos a discipularnos, nosotros podemos llevar a la gente a aquel que realmente es nuestro maestro. No lo vamos a llevar a nuestros pies o a mi conocimiento, decir, ay, mira, yo tan linda, yo sé mucho. No, sino llevarlos a quién? Al maestro de maestros, al Señor de señores, ¿sí? Que eso es lo importante. Por eso dicen Romanos 10:15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? De saber que cuando empecemos a predicar, que cuando empecemos a enseñar las escrituras, no todos van a querer oírnos, no todos van a estar dispuestos a escuchar de la palabra como nosotros en un principio. Nosotros en un principio que fuimos, no, venga, a mí no, eso de judaizantes y eso a mí no me hable, eso es ustedes, ya es partida de locos, eso ya no sé qué, sí, incluso dicen muchas más cosas, sí.
pero pues va a llegar el momento en que va a llegar la gente que realmente Dios va a utilizarte para hablarles, para que puedan entender las escrituras. Pero ¿qué necesitas primero? Prepararte. Si todavía no sientes que eres capaz de estar enfrente de alguien y enseñándole, prepárate, que cuando Dios te llame, te va a usar. ¿Sí? Lo único que necesitas es que abrir tu boca y el Eterno te va a usar, pero necesitas ¿qué? Prepararte en lo que el Eterno te está pidiendo, en el escuchar, en el aprender las escrituras, ¿cierto? Entonces, si miramos acá, Pablo conecta lo de predicar con qué ser, con ser pacificador, con llevar a la gente a aquel que puede hacer la paz, aquel que realmente te puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ¿por qué serán llamados los hijos de Dios? ¿Por qué seremos llamados hijos de Dios al momento de ser pacificadores? Porque si anunciamos, porque si mostramos el reino de Dios, mostramos sus características, sus virtudes, pues realmente todo el mundo va a estar hablando de quién, de Dios. Todo el mundo va a querer imitar a quién, a Yeshua. ¿Por qué? Porque es nuestra vara de medición, es el que nos va a ayudar a decir, ah, mira, si vamos por el buen camino o vamos a estar por por el mal camino. Y de por sí en el reino del Eterno, ¿ustedes qué quieren? O en sus casas, ¿a ustedes qué les gusta? ¿Tener más guerras o tener más comunión? ¿Tener más disensión, más divisiones, más peleas? ¿O realmente tener una casa con armonía, que esté el centro de la casa sea Dios? ¿Qué sería mejor? ¿Ninguno? Tener una casa de armonía, de convivencia, de Exactamente. paz. Ujú, ujú. Exactamente, todos soñamos con eso, hasta el más malo en este mundo, pues sueña, incluso en ciertos momentos, con tener tranquilidad, llegar al lugar donde vive y que no haya peleas, que no haya discusiones, que no hay nada de eso, ¿cierto? Pues por eso es el estudio de esto, por eso el estar estudiando las letras rojas, para que nosotros empecemos ¿por quién? Por nosotros mismos. No puedo decir y no puedo estarle diciendo, Dios mío, cambia a mis papás, Dios mío, cambia a mi esposo, Dios mío, cambia a mi novio, Dios mío, cambia a mis hijas, cambia a mi familia, porque pues primero, ¿por quién va a empezar el cambio? Por mí. Primero yo tengo que cambiar, primero yo tengo que empezar a ser esa pacificadora en la casa, que no busca problemas, que no arma problemas, pero cuando tiene que mostrar su lado de predicadora y enseñar las escrituras, pues también tiene que hacerlo, ¿sí? Y a eso es a lo que tenemos que llegar, que nuestra enseñanza no se diluya. Nosotros no podemos diluir la enseñanza, porque algo que sí está pasando hoy en día, y hoy en día se enseñan hasta cosas tan locas, por lo menos hoy estaba escuchando un video de ciertos predicadores que dicen nosotros somos diositos. Imagínate esa locura. O sea, que como Yeshua era el Hijo de Dios, pues nosotros somos diositos también. Imagínate. O sea, como si tuviéramos la potestad o la decisión de decir, mira, hágase esto o hágase esto. No, porque Yeshua lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque era puro, porque era limpio, porque cumplió todas las condiciones de las escrituras. Por eso fue que él pudo hacer todo lo que hizo. Él dijo, nosotros podremos hacer mayores cosas, pero el problema es que, ¿qué? Nuestro pecado nos lo impide, nuestra mente, nuestras concupiscencias, nuestros malos deseos nos impiden llegar al nivel de Él, y no vamos a llegar al nivel de Él ¿hasta cuándo? Hasta cuando Él nos levante, hasta cuando Él nos transforme. Nosotros no podemos decir, no, es que yo voy a ser igual a Dios, no. Otra cosa es que yo diga, bueno, sí, podemos ser dioses en el sentido en lo que hacían los jueces para el tiempo de
para el tiempo de Josué, para el tiempo de Moisés, que ¿quién eran? Eran ayudantes a llevar las escrituras y a decirles, mira, Dios lo que dice es esto, esto y esto. A juzgar al pueblo de una manera justificada, ¿con qué? Con las escrituras, que es lo que a veces nosotros hacemos al enseñar, a decirle a la gente, mira, acá está la salida, mira, esto es lo que debemos de hacer, si tomas ese mal camino vas a terminar mal, ¿sí? A eso sí estamos llamados, a predicar, a anunciar, a exhortar, a convencer a la gente, pero que nosotros nos digamos que tenemos y que tenemos la misma autoridad que Yeshua, que tenemos el mismo poder de Yeshua y que somos igual que Yeshua. ¿Ustedes creen que es así? Claro No, que no. ¿cierto? Estaríamos locos. Exactamente, sí, y he escuchado varias gente que dice eso, pues es que no, ni porque lo quisiéramos tener la majestad de Yeshua o de Dios, imagínate, no llegamos ni a los talones. Por eso es que sin Él, pues nada somos, ¿cierto? Él es el que hace las obras en nosotros, Él el que me transforma, el que me cambia, el que hace todo en mi vida, pero yo no puedo hacer nada por mí misma, ¿sí? Entonces, esto es algo que debemos de tener en cuenta. Dios es el único que puede traer la paz en tu matrimonio, en tu familia, en tu casa, pero si estás pegada a Él y si te dejas moldear por Él. ¿Sí? Si nos dejamos moldear por Él, si cada prueba, si cada nos esforzamos por realmente estar delante de Él y vivir de acuerdo a sus palabras, pues definitivamente vamos a poder tener un matrimonio feliz, un matrimonio realmente bendecido, que no van a faltar problemas, no van a faltar problemas, pero ya no van a ser palabras hirientes, ya no va a ser lo que yo diga, ya no va a ser lo que yo piense, sino que lo que me dice el Eterno que yo haga. El cambio va a empezar por mí y si yo empiezo, los demás van a seguir el paso. ¿Listo? Que es lo importante, ¿vale? Por eso en Juan 15:7 nos dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, pero ¿qué tiene que ser? Mis palabras tienen que estar en ustedes. Las enseñanzas de Yeshua tienen que estar en nuestra boca, tiene que estar en nuestro corazón. Tenemos que permanecer en ellas. Y si permanecen, pues ahí sí podemos, ahí sí que podemos pedir lo que queráis. Ahí sí puedes pedir, ¿por qué? Porque estás andando y porque vas a pedir conforme a la voluntad del Eterno, porque vas a pedir conforme a las enseñanzas de Yeshua, más no conforme a lo que yo quiera, conforme a lo que a mí me plazca. Y ya con eso, pues, ¿qué estoy haciendo? Estoy glorificando al Padre, así como Yeshua lo glorificó. Él enseñó las palabras de Dios, él estuvo transmitiendo la palabra de Dios y por eso pudo pedir lo que quería y lo que quería le era hecho, ¿cierto? Y dice, y os será hecho. A Yeshua cuántas veces no oró y todo se le hizo verdad, todo se le cumplió. No dijo y no le dijo a Pedro cuando le quitó la oreja a este siervo ahí del Sanedrín, no le dijo, yo puedo llamar a 12 legiones de ángeles si es posible y mi padre me lo dará. Pero ¿qué dice? No lo hago. Se controló su fuerza, controló su decisión, controló sus emociones en el momento. Imagínate, hasta nosotros será que teniendo esa autoridad nosotros podríamos decir, no, yo no voy a hacer nada. Muy posible no, ¿cierto? Haríamos lo contrario. ¿Sí? Entonces, imagínate. Entonces, cuando ya todo esto se ha hecho, y si nosotros permanecemos en la palabra, permanecemos en Dios, pues que ¿quién va a ser glorificado? El Padre. Y ahí sí vamos a llevar ¿qué? Mucho fruto y ahí sí vamos a hacer ¿qué? Sus discípulos. Pero tenemos que cumplir ¿qué? ¿Qué condición? Que las palabras de Él permanezcan en nosotros.
que nosotros permanezcamos en lo que Él nos está enseñando, que nosotros empecemos con cada uno de estos pasos de las bienaventuranzas para poder dar mucho fruto, ¿sí? Para permanecer en Él. Ahí sí podemos decir que somos pacificadores porque vamos a empezar a hacer y a lograr lo que el Eterno nos está llamando. Y el resultado de esa predicación, el resultado de ser pacificadores, ¿qué va a traer? Va a traer la siguiente bienaventuranza, va a traer consecuencias, vamos a vivir persecución, ¿sí? Y eso es algo que lo vamos a ver, ¿sí? Y en 1 Corintios 2:1, ¿qué nos dice? Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Acá está el texto que yo les decía que Pablo no prefirió darles una cátedra de lo mucho que él sabía, sino de que, dice el verso 2, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino ¿a quién? A Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Qué dice? No me puse a mostrar tanta autoridad, no me puse a hacer el majajay de todos, no me puse a mostrar de todos, sino a servir con temor y temblor, mostrar mi debilidad, mostrar tal cual soy, mi genio, lo que soy, y saber que ellos no me deben de seguir a mí, sino a quién, a Jesucristo y a este crucificado, ¿sí? Y algo que acá nos muestra, y es que realmente cuando empieza un ambiente tenso y algo que también muestra la purificación, ¿sí? El ser de corazón puros y el nosotros poder ser pacificadores, pues también nos lleva a ¿qué? A purificar el ambiente. No sé si ustedes cuando han llegado a un lugar y tienen familia o seres queridos que, mejor dicho, tienen una boca muy limpia, hablan muy bonito, ¿sí? A nivel contrario. Y ustedes llegan y ellos empiezan a cambiar su manera de hablar, empiezan a hablar más delicado. Cuando se refieren a ti, no te hablan de la misma manera que le hablan a los demás, ¿sí? Ya que pasa, empiezan a cambiar y empiezas a limpiar la atmósfera también. Y eso es lo que hace que tú empieces a predicar realmente. Y ahí es cuando ya que pasa, las huestes, las espirituales también empiezan a huir de ti. Ya no estás solo mostrando tú que estás con Dios a nivel físico, sino también a qué? A nivel espiritual, que por eso Pablo cuando iba y estaba caminando, ¿qué decían los demonios? Cuando otro lo estaba sacando, ¿qué le decían? Uy, a Pablo lo conozco, a Pedro lo conozco, a Jesucristo lo conozco, pero a usted no sé ni quién es, ¿sí? ¿Por qué? Porque no había hecho todos estos pasos de los cuales nosotros debemos de estar trabajando, ¿sí? Que es lo primordial. Entonces, ¿qué debemos de proponernos? Hablar de Jesucristo y de solo de Él, ¿sí? Y después de esto, ¿a qué nos va a venir? A la siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de qué? De la justicia, porque ellos verán los cielos, porque de ellos es el reino de los cielos, perdón. Entonces, y esta se junta mucho con la del verso 11, que ya la vamos a ver más adelante, pero si vemos, nosotros vamos a ser ¿qué? Perseguidos por causa de la justicia, perseguidos porque vamos en contra de este mundo. Isaías 56 nos dice, di mi cuerpo a heridores y mis mejillas a los que mesaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y de estupos. Cuando dice que mesaban la barba, di mis mejillas para que mesaran la barba. Imagínense ustedes cuando le estén pegando cachetadas a un hombre bien barbudo y le dan pan, pan, pan. ¿Qué hace? Le mecen la barba, ¿cierto?
Eso es lo que está diciendo ahí. Le estoy prestando mi mejilla para que incluso me den lo que quieran, los golpes que quieran, ¿sí? Y pues, y dice, y no escondí mi rostro de injurias, de que levanten falsos, de que digan cosas que no son, y de estupos, si no estoy mal, es como de burla o de cosas así por el estilo, ¿sí? Y dice, porque el Eterno, el Señor, me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cuando lleguen estos momentos que no van a ser nada fácil y la gente empiece a hablar y empiece a decir y empiece a levantar falsos, lo único que nosotros debemos de seguir es que confiados en el Eterno. No dar un paso atrás, no dejarnos llevar por el momento y terminar como lo hizo Pedro en su llegado momento, de esconderse, de salir corriendo, de negarlo incluso con insultos, ¿sí? Imagínate. Y pues a ese punto no debemos de llegar, lo sabemos que esa es nuestra carne y nuestra carne pues que quiere no recibir humillación, no recibir nada de esto, pero de la única manera que vamos a estar preparados es estando ¿con quién? Con Yeshua. Yeshua es el único que nos puede preparar para que en ese momento no fallamos, para que en ese momento no metamos la pata, ¿sí? Sino que vayamos realmente conforme Él quiere. Entonces, si vemos, eso es algo con lo que tenemos que ver. Y ahí nos dice que porque de ellos es el reino de los cielos, esto también se refiere, hay dos relaciones con esto, de que de ellos es el reino de los cielos y está en Daniel 2:44 y 7:14, ¿sí? Del cual vamos a leerlos. Y dice... Y sigue diciendo en el verso 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero el que permanecerá, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Que el reino de los cielos permanecerá, todo puede ser destruido, todo pueda pasar, pero lo único que no va a pasar es que el reino de los cielos. Y en el verso 14 nos sigue diciendo, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces, el reino de los cielos va a ser que eterno, no va a tener fin, ¿sí? Y ahorita posiblemente podríamos decir, uy, no, pero es que nada que llega, ¿cierto? Cuando llegue, va a llegar con todo y nunca más se va a hacer quebrantado, ¿sí? ¿Y quién es el que va a reinar sobre todo? Pues el eterno, Dios, ¿sí? Y por eso debemos de estar felices, dichosos si padecemos persecución. ¿Por qué? Porque vamos a estar allá, porque vamos a persistir en algo que creemos, porque vamos a saber que ya es nuestro el reino de los cielos, porque ya tenemos un lugar mejor al cual vamos a llegar. No nos preocupemos por vivir persecución en esta vida, por vivir momentos en que te critican, te burlan, te dicen de cosas. No nos preocupemos por eso, enfoquémonos en qué, en seguir agradando al Eterno. No es fácil hacerlo, no es fácil, y menos en circunstancias donde todo el mundo te persigue, donde empieza ese bullying, pero no un bullying que solo es en un lugar, sino en todo lugar, que muy pronto, muy posiblemente va a llegar el que estén persiguiendo a todo aquel que sigue realmente a Dios, pues ahí va a pasar ciertas cosas que realmente tenemos que tener. Y recordar que nosotros no podemos tomar la justicia en qué?
en nuestras manos. Nosotros debemos dejar que sea Dios el que hable, que sea Él el que ponga su remuneración de vida a cada quien. Y eso pues nos devuelve a la primer bienaventuranza que dice que no tengo derecho de nada. Mi amo, mi señor, mi rey es el que va a poner y a pelear por mí. Entonces tengo que aceptar que yo soy un siervo, que no tengo opinión, que no tengo palabra en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto a los planes de Dios, y que Él es el que va a llevar a que nosotros hagamos todos, ¿sí? Y ya en el verso 11 nos dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase del mal contra vosotros, mintiendo. O sea, ¿qué dice? Dichosos si hablan mal de ti, dichosos si empiezan a decirte loco, mentiroso, te lavaron el cerebro, dichoso. Bienaventurado. ¿Y qué? Vas a estar tranquilo porque sabes que qué? Tienes tu conciencia tranquila, sabes que están mintiendo. Si a Yeshua, aquel que no hizo nada, que no era culpable de nada y que todo el mundo sabía que no era culpable de nada, aún así le levantaron falsos, aún así para poderlo llevar a la muerte, para ejecutarlo, le llevaron falsos, ¿sí? Imagínate. ¿Cuánto más a nosotros? Entonces, esto es algo que va a pasar en nuestras vidas, nos van a levantar falsos, nos van a decir cosas que no son, pero tenemos que confiar en el Eterno, ¿sí? Tarde o temprano Él nos dará realmente la remuneración de vida, la venganza a nuestros ojos, por así decirlo, aunque realmente Él no da venganza, sino que da su justo juicio. Vituperen es como que hablen mal de ti, ¿sí? Como que no estén hablando buenas cosas de ti, más así como chismes, ¿sí? Casi en nuestro lenguaje es como el chisme que a nosotros nos metieron y nosotros sin enterarnos y después cuando nos damos cuenta estamos metidos en la olla, ¿sí? Más o menos eso es de vituperen, sin embargo los voy a buscar mejor para la próxima clase y les digo ya bien con significado diccionario y todo para que nos quede un poquito más preciso, ¿listo? Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿listo? No, y algo que tenemos que tener, y más nosotros que somos discípulos, pues, ¿qué tenemos que hacer? No rechazar las críticas. A veces rechazamos las críticas, a veces alguien que venga y nos dice, pero es que usted está haciendo esto y esto y esto y esto, y puede que la mayoría sea mentira, pero casi siempre alguna de las críticas tienen algo de verdad, ¿cierto? Y pues ahí es donde nosotros tenemos que tener ese mismo enfoque que tienen las empresas cuando piden, cuando encuestan, cuando dicen, venga, ¿qué área le fue bien en la de servicio? ¿En cuál área no le gustó? ¿Cuál área tuvo problemas? ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó del producto? Todo eso también debemos de hacerlo con nosotros mismos. Decirle a un ser querido, a un familiar, ven, ¿qué ves en mí? Si ves algo en mí que no te gusta, que ves que no va conforme a lo que yo estoy diciendo o enseñando, pues venga, jáleme la oreja, dígamelo, ¿sí? O por lo menos me digan una crítica constructiva, aunque bueno, no es fácil escucharla, ¿cierto? Pero pues sí, es bueno hacerlo. Ajá. Bueno, también que te insulten. Dice Charito que vitupere en la Biblia, palabra de Dios, dice que es insulte, ¿sí? Y pues sí, muchas veces recibimos insultos, críticas y todo en contra de nosotros y acá pues es cuando van a estar esto. Ahorita todavía no se ve tanto eso, todavía estamos como en tiempo muy suave, por así decirlo, muy de misericordia, pero sí vamos a llegar en un momento donde vamos a tener que tener esto, ¿listo?
Entonces, cuando tengamos críticas, cuando alguien nos esté hablando así muy duro y nos esté diciendo es que usted esto, usted esto, usted esto, pues primero escuchémoslo así, no nos guste, ¿sí? Bajemos un poquito esa barrera de confianza y empecemos a ¿qué? A mirar si realmente es que necesitamos mejorar en ciertas áreas, ¿sí? Así como lo hacen las empresas, las multinacionales y todos ellos, pues que hacen ciertas cosas, pues para mejorar, ¿cierto? Y eso, pues es algo que nosotros debemos de hacerlo. Cuando nuestros hijos nos digan, ay, es que usted es muy gritón. Bueno, revísate a ver si es que es cierto que andamos gritando mucho y pues a veces debemos de hacer el método en vez de estarles gritando, le decimos 2 veces y no viene a las 2 veces, pues ya llegamos a con él y le decimos, bueno, no va a ir o no va a hacer o no va a hacer lo que le pedí, ¿sí? Ya es otro método, ¿sí? Por lo menos en cuanto a los niños. Ya hay otras cosas que ya tienen que ver con el esposo, es que usted siempre anda de mal genio, usted todo pelea por todo, usted sí es cantaletosa. ¿Sí? Cuando nos digan ciertas cosas así, bueno, pongamos una pausa en nuestras vidas, empecemos a analizarnos y revisarnos si realmente pues estamos haciendo mal, si no estamos siendo esa mujer virtuosa, sino todo lo contrario, ahorita que estamos más mujeres, ahorita Pedrito es el que está bendito entre todas las mujeres, ¿sí? O si por lo menos para los hombres, pues no están cumpliendo con el labor de un hombre de dar seguridad, de dar estabilidad a la mujer, ¿sí? Pero todo eso se sale en donde, en medio de peleas, en medio de discusiones, a veces empiezan las críticas, empiezan las peleas y ahí es donde nosotros debemos de revisarnos, ¿cierto? Y a veces a nosotros nos dicen, uy, es que, ay, es que ustedes sí son fanáticos, ¿cierto? Y nos dicen mucho, ay, pero es que, ay, ya está hablando de eso, ay, usted sí es fanático, no sabe hablar sino de Dios, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con ellos? Ellos no son más fanáticos que nosotros, van y acampan 3 días, 4 días solo para ver un concierto. No acampan 4 o 5 días, incluso hasta una semana para estar en un partido, ¿sí? Imagínate. Y nos dicen a nosotros que somos fanáticos. Pues es mejor que tú te obsesiones con ser igual que Yeshua, quieras, estés y aferrado y que tu principal propósito sea ser igual que ellos, que realmente hablar mucho y querer transmitir mucha información cuando ni siquiera tu vida está hablando y está realmente colocada conforme a lo que Dios te está diciendo. Entonces nosotros antes de abrumar a la gente, antes de llenarla de cosas, pues recordar que ¿qué? Que Dios es un Dios muy de simple, su mensaje es muy sencillo y es que nos quiere restaurar a través de su Hijo, a través de lo que Él hizo, ¿sí? Y recordar que Él se manifiesta a través de ¿qué? De sus atributos, a través de sus características, a través de lo que implica el nombre. Y eso pues lo estudiamos con el libro del Ruth, con el panorama de Ruth, se estudia mucho qué es el significado del nombre, que nosotros debemos de ¿qué? Andar según sus atributos, según lo que Él nos está enseñando. No solo, ay, no, yo creo ya en él y listo, y pare de contar, no, tengo que seguir sus enseñanzas, es ser un discípulo completo en todas sus características, en todo lo que él es, ¿sí? Y a eso es a lo que nosotros debemos de llegar, que Él sea nuestro yo soy. Yo soy tu pasado, yo soy tu presente, yo soy tu futuro. Yo te vi cuando estabas mal, yo te abracé cuando me necesitaste, yo te recogí cuando esto, Él es nuestro todo, ¿sí? Que eso lo tengamos claro, que el único que sea es Él, ¿sí? Por eso lo importante, ¿sí?
Y algo que es de importante cuando nosotros vamos a compartir las escrituras, antes de llegar a darle mucha información o llegar a hablarles directamente de Yeshua o de qué están haciendo mal o cómo están haciendo las cosas, pues lo primero que tenemos que hacer es que escucharlos. Escuchar a la gente, escuchar sus problemas, escuchar qué es lo que pasa en su vida, entender, sí, darle como esa prioridad de decir, listo, sí, yo estoy para escucharte, así como Dios te escucha a ti, así como Él te escuchó en ciertos momentos difíciles, pues tú presta tu oído, deja que ellos hablen, deja que ellos te digan y de ahí, pues ya tú empiezas también a hablar y ya Dios te empieza a utilizar, pero sé pasivo, no te afanes por predicar, no te afanes por enseñarle y decirle, no, es que hoy no me voy sin decirle y darle palabra de Dios, no, habrá días que tú le vas a decir, habrá días que no, habrá días que las situaciones se van a dar para que le hables, habrá días que no, pero lo importante es que tú lo muestres con tus hechos, que tu presencia, que tu testimonio hable más de lo que hablan tus palabras, que tú seas conforme, congruente a lo que dice las escrituras, ¿sí? Eso es algo que tenemos que ver. Y habrá gente que te va a decir y que son muy directos y te dicen que a mí no me hable de eso, mi vida está totalmente perfecta. Yo vivo de lo mejor, yo no tengo por qué cambiar nada, yo no tengo por qué decirle nada. Si una persona realmente cree que ya, ya es perfecta su vida, ya dicen, no, es que yo ando re feliz, yo vivo el full, a mí nada me atormenta, yo vivo re contento, pues, ¿ustedes qué creen? ¿Tú qué le preguntarías a esa persona? Pues yo le pregunto, venga, ¿cómo así? ¿Cómo es que tiene su vida tan perfecta, cierto? Porque ni nosotros que estamos con Dios tenemos momentos perfectos, ¿cierto? Estamos de arriba para abajo, estamos así de sub y baja, ¿cierto? Pues, ¿qué hacemos? Pues preguntarle más bien ellos qué es lo que están haciendo, ¿cierto? Pero a esas personas que dicen eso es mejor no insistirles. Sí, es a ellos es donde se les cumple este proverbio que no le eches las perlas a los puercos, que no le des realmente la buena comida a aquellos que realmente no la están necesitando. Muy posiblemente en el momento no, pero ¿qué vas a hacer más adelante? Más adelante, pues vas y le dices, pues cuando quieras, cuando necesites de mi ayuda, acá voy a estar para servirte. Pero muy posiblemente con esas personas vamos a hacer ¿qué? Un camino aparte. Vamos a decirle, bueno, hasta acá te acompaño porque definitivamente tu vida tan perfecta no es la que yo quiero, no es la que yo voy a compartir contigo, ¿sí? Entonces, mi camino va a ser por otro lado. Pero cuando necesites de que alguien te escuche o esto, acá voy a estar, ¿sí? No cerrarles las puertas del todo, sino que sepan que pueden contar con nosotros a pesar de que hablemos y no nos hablemos por largo tiempo, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que escucharlos sin pretender darles solución, ¿sí? Porque a veces nosotros empezamos a escuchar la vida de los demás y queremos darles respuesta, darles solución y lo único que necesitamos es dejar que ellos hablen, sembrar la semilla y el Eterno es el que va a hacer lo demás, ¿sí? Porque si algo que nos dijeron a nosotros, que nos enseñaron mucho a nosotros en las iglesias es que venga, ¿no? Con la oración, con esta oración de fe que casi siempre hacíamos o obligábamos a la gente a hacer, incluso a veces, ¿no? Terminábamos como que presionándolos tantos que la gente lo hacían por hacerlo, como por seguirle la corriente a uno y ya, sacarnos del camino, ¿cierto? Pues, ¿qué hace?
no cumple realmente la función. ¿Por qué? Porque llegamos y no lo estamos escuchando, sino lo que queremos es que acepten y ya, ¿sí? De ahí me desentendí, de ahí ya no lo volví a buscar, de ahí ya no le volví a hacer un discipulado como tal, sino lo importante es que le vayamos tirando de a bocaditos, de a pedacitos. Sí, así como a ti te empezó a interesar las escrituras, la verdad, tú no ni te acuerdas, yo por lo menos no me acuerdo cuando me empecé a interesar realmente en las escrituras y a estudiarlas y a querer aprender de ellas, no me acuerdo. ¿Por qué? Porque fue un proceso de semillita donde le empezaron a botar esto. Ay, mira que esto acá dice tal cosa y te iluminó la cabeza y como que, ay, sí, venga. Y empezaste así, después te echaron otra y después empezaste así más y más y más, ¿cierto? Hasta cuando ya tú, pues estamos en este momento estudiando las letras rojas, pero todo hubo un proceso, no te dieron toda la comida de una, ¿cierto? Fue todo poco a poco, así como se les da todo a un bebé, de a poquito, de a diminuto, ¿cierto? Que empiece a probar y ya después más se le va dando más durito, después da más, ya más fuerte, ya después ya incluso darle la papa completa y que él solo se la coma, ¿cierto? Pero todo es un proceso. ¿Listo?